Bueno, entonces voy a dar un panorama sobre los equipos y mediciones en redes de fibra óptica. Vamos a empezar entonces con esto. Ahí está. Este es un analizador de espectros ópticos. Entonces, este dispositivo nos va a permitir ver en un determinado ancho de banda cómo están acomodadas en las diferentes fuentes de luz, ¿no? Por ejemplo, se puede ver también para analizar la potencia de la luz y la pureza de la luz en el sentido de su ancho de banda, el delta de lambda que hemos definido, ¿sí? De las fuentes de luz. Podemos verificar su modulación, ¿sí? y también las cantidades de longitudes de onda que están, digamos, propagándose por un determinado hilo de fibra. Se puede medir la relación señal-ruido, ¿sí? De ese tipo de señales. Y también es un equipo que se puede analizar portadora por portadora y hacer las mediciones respectivas, ¿sí? Y su potencia se mide en dBm. Por ejemplo, este es una pantalla de este equipo analizador de espectros. ¿Ustedes ven? Este ancho de banda se puede controlar y este sería las lambdas, las fuentes de luz, y aquí sería la potencia en dBm, ¿no? Este es un equipo Rentametric. Lo que estoy presentando son equipos de esta marca o otros también, ¿no? Pero obviamente hay una gran cantidad de productos que hacen estas funciones, algunos más que otros. ¿Ya? Si queremos ver en detalle esto, ¿sí? Podemos observar, por ejemplo, aquí. Miren, aquí se está analizando cada una de estas. Miren este ancho de banda donde se están analizando esta cantidad de portadoras, ¿ve? Aquí, estas son todas portadoras, pero se puede analizar también en detalle esta portadora y medir aquí esta potencia que está en dBm, ¿no? Respecto al ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido son todas estas señales que están acá de fondo, ¿no? Ese es el ruido. Entonces hay que definir la potencia de la señal sobre la potencia del ruido, pero eso hay que tener ciertos parámetros de referencia, ¿no? Por ejemplo, miren, en este caso, aquí ya está mucho más ampliado este detalle, ¿sí? Y aquí ya se pueden ver también la fuente de ruido sigue siendo en esta parte, ¿no? Y aquí ya se pueden distinguir los diferentes canales que se están propagando por el hilo de la fibra. Pero es necesario analizar mejor portadora por portadora, ¿no? Estos equipos lo permiten analizar en detalle alguna de estas portadoras que nos interese, ¿ya? Esto se presenta aquí a continuación, miren. Acá está. Entonces, estos son los parámetros. Esta sería la potencia pico, la potencia máxima, ¿no es cierto? Y el ruido es todo esto que está acá. Este es el ruido, ¿no? Entonces, ¿cómo se define esta señal? ¿Se acuerdan que nosotros hemos definido una portadora central, una lambda cero, digamos la fuente de luz nominal, pero también hay otras lambdas por acá, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí se define un lambda 1 y un lambda 2, ¿no? Entonces, entre este punto, lambda 1 y lambda 2, miren, aquí se toma un valor de ruido y aquí se toma otro valor de ruido. El ruido de fondo es todo esto, ¿no? Y de esos valores se saca acá este promedio y se toma este nivel como ruido para referir la potencia de la señal sobre el valor de la potencia de este ruido. Ahora, el ruido tiene todas las lambdas, como todas las frecuencias tiene un montón de lambdas. Entonces, siempre el ruido se mide respecto a un ancho de banda, ¿no? Entonces, en este caso, este es el ancho de banda donde se considera la potencia de ruido. Entonces tenemos la señal
en este ancho de banda acá definido, ¿sí? Sobre el ruido en ese mismo ancho de banda con este valor también, ¿no? Entonces, de esa manera se puede calcular la relación señal-ruido, ¿ve? Más o menos estaría dada por acá. Esta es la relación señal-ruido óptico, ¿no? Acá, ¿ve? Este valor sobre este valor. ¿Sí? Bueno, estas son las características que dan los equipos, pero siempre va a ser el objetivo ese. ¿Ya? Entonces, hay un dispositivo que es muy útil en la parte de análisis de enlaces y de redes, y es el OTDR, o el reflectómetro óptico en el dominio del tiempo, ¿no? Esto quiere decir que la luz que se está propagando por un hilo de fibra va a encontrar algunas imperfecciones o algunos empalmes o cualquier forma que altere su trayecto, y entonces hay una potencia de luz que va a atravesar ese empalme, por ejemplo, y hay otra parte de la luz que vuelve hacia el transmisor. Entonces, esa cantidad de luz que vuelve hacia el transmisor, ese es el principio para el funcionamiento del OTDR. Si llegamos a un límite, digamos, este es un límite de un medio con otro medio, aquí puede ser un empalme o algún otro elemento que refleje. Entonces, la luz reflejada va a volver al transmisor y el equipo OTDR analiza, ¿no? Analiza y ese es el funcionamiento básico para poder detectar la cantidad de pérdidas que hay conforme la luz se va propagando por el hilo de fibra, ¿sí? Ese es el reflectómetro óptico, entonces. Ahora, los principales problemas son los empalmes, ¿no? Ya se han visto que los empalmes pueden tener el valor como de 1 kilómetro de fibra, ¿no? Si en el empalme se pierde 0.2 dB en un empalme, resulta que hay una fibra que 0.2 dB lo pierde en 1 kilómetro, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tratar de que los empalmes estén con la menor pérdida posible, ¿ya? A continuación, les voy a presentar los problemas de los empalmes, un poco para tener idea de las pérdidas que pueden ocurrir, ¿ve? Aquí en los empalmes. Este es un conector de espacio, aquí hay conectores y aquí venimos los empalmes. Entonces, miren aquí. Entonces, en este hay conectores de espacio y cuando hay acá el aire o vacío, la atenuación es más significativa, ¿no? Aquí miren estos tipos de conectores, ¿sí? Esto es un sistema para que esto hagan como un sistema de lentes, y esta es la fuente de la luz, para que llegue prácticamente todo al otro lado. Esa es la función de los conectores, ¿no? Y aquí también es otro, miren, otro sistema. ¿Todos qué están haciendo? Él tiene el objetivo de que la luz que está bajando por esta fibra continúe la mayor cantidad de potencia en este otro. Entonces eso va a tener una determinada pérdida que son dadas por los fabricantes, ¿no? Eso es respecto a los conectores, ¿sí? Son los principales. Ahora, respecto a los empalmes, ¿no? Miren, este es un empalme, ¿sí? Se llama mecánico, este es empalme mecánico, ¿sí? Y este es un empalme por fusión, ¿sí? Estos empalmes, ¿sí? No se utilizan en las redes de telecomunicaciones, ¿sí? Sino se utilizan porque tiene muchas pérdidas. Entonces, el empalme de fusión, como tenemos acá un vidrio y un vidrio, entonces la única forma de unir los vidrios es por temperatura, ¿ya? Ahora hay que tener cuidado, obviamente, que aquí hay que alinear el núcleo con el núcleo, ¿sí? Y hacer un arco para que esto se produzca en la fusión. Más adelante hay un poco más detalle sobre esto. Pero miren, entonces por eso hay diferentes empalmes, estos mecánicos, ¿sí? También. Es todo un dispositivo, ¿no? Para colocar la fibra hasta cierto lugar, la otra fibra que se va a conectar hasta cierto punto y esto se cierra.
hay diferentes formas y métodos para hacer entonces empalmes, ¿sí? Pero este es el que se utiliza en las redes, ¿no? Ahora, podemos ver también, ¿sí?, que los parámetros, hay que definir parámetros para hacer las mediciones. Estos son los principales parámetros que se utilizan, por ejemplo, en los equipos Rentametrics, ¿no? Así lo define. Yo estoy presentando esta presentación es en base al material de esta empresa que vendió unos equipos y yo he pasado el curso de empalmador. Entonces, por eso es que tengo esta presentación y les presento tal cual lo presentó los proveedores de estos equipos, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, los diferentes parámetros que se pueden medir con el OTDR. ¿De qué aspecto puede tener? ¿Sí? Obviamente es la herramienta más básica para el mantenimiento de los enlaces, ¿no? Permiten hacer todas las mediciones. Este sería, por ejemplo, este es un esquema de un OTDR, ¿sí? Aquí vendría, esta es la potencia en dBm y esta es la distancia, ¿no? Y acá hay una curva de cómo va variando la atenuación conforme se va desplazando. Y aquí serían los eventos que ocurren para que la potencia del transmisor vaya atenuándose hasta que llegue hasta el receptor o llegue en todo caso a un lugar donde la fibra está, digamos, cortada. Entonces, este es un modelo, este es de Rentametrics y este es otro modelo, ¿sí? Como ven, estos son equipos robustos porque son equipos de campo, ¿no? Esto hay que trabajar con estos equipos cuando se está haciendo la instalación o cuando se está haciendo pruebas o cuando se está haciendo mantenimiento, ¿no? Son equipos preparados para ese campo, ¿ya? Ahora, obviamente, entonces, como estos dispositivos envían cierta potencia de luz y cuando encuentran un punto que refleja la luz, tienen la posibilidad, sabiendo la velocidad de propagación y el tiempo en que vuelve la luz reflejada, se puede ubicar, obviamente, la posición de donde está viniendo ese reflejo, ¿no? Ya vamos a analizar más en detalle las pantallitas de estos equipos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso hay lugares, ¿sí? Por ejemplo, es clave, ¿no? Digamos que queremos analizar la ubicación de este punto, entonces aquí va a ver la potencia de la luz que va a ir, aquí se va a reflejar y aquí va a volver la reflejada. Entonces, como sabemos la velocidad con que se propaga y conocemos el tiempo, podemos ubicar la posición, ¿no? Entonces, la fórmula básica sería esta, ¿no? La distancia de algún evento detectado por a la distancia desde el transmisor al lugar del incidente va a ser la velocidad por el tiempo sobre 2, ¿no? Que es el tiempo de ida y tiempo de vuelta. Bueno, más detalle de esto, por ejemplo, está aquí. El problema, ¿cuál es? El problema es el siguiente. Si digamos que nosotros tenemos aquí la fuente de luz que aplica el OTDR, ¿sí? Y inmediatamente después ponemos nuestro hilo de fibra, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, que el reflector utiliza la luz que se refleja. Entonces, si hay un evento muy cerca del transmisor, la luz reflejada va a ser muy fuerte y va a perturbar el funcionamiento del OTDR. Entonces, necesariamente hay que ubicar, digamos, en esta posición aquí, la fuente de la luz del OTDR. Y la fibra que queremos medir lo ponemos, por ejemplo, por acá. A partir de aquí nos interesa. Este es el hilo de fibra en estudio. Pero no lo podemos poner directamente aquí en el OTDR, ¿ya? Porque los problemas que le digo, esto de la potencia de la luz reflejada, ¿no? Entonces, para analizar en detalle lo que pasa con hilo de fibra óptica, ¿sí? Se acostumbra a utilizar una bobina
¿sí? Inicial, o sea, se pone el OTDR, después se pone una bobina, ¿sí? Más o menos puede ser de 1 kilómetro, y después recién se puede poner la fibra óptica que nosotros deseamos analizar, ¿ya? Entonces, hay una zona que se llama una zona muerta, ¿no? Una zona muerta de los eventos donde no se podría ver. Entonces, para solucionar esta zona 20, pues, se pone una bobina de lanzamiento, que se dice, ¿no? En conclusión, para evitar estos problemas, ¿sí? Se pone el OTDR, se conecta a una bobina de lanzamiento de 1 kilómetro y recién se pone el hilo de fibra a medir, ¿sí? Ese es el concepto, ¿ya? Ahora, todo va a depender de cuál es el pulso y qué fuente de luz se aplica. El OTDR aplica un pulso de luz. Si el pulso de luz es muy angostito, entonces puede ir hasta cierta distancia y volver y funcionar el OTDR, ¿sí? Pero también puede ser el pulso más ancho. O sea, el análisis del ancho del pulso que se aplica de la fuente de luz del OTDR tiene varias consideraciones, ¿ya? Las principales son estas, miren. Aquí está. Si el OTDR me da un pulso angostito, ¿sí? Se pueden ver los eventos, por ejemplo, estos eventos a cierta distancia que están cerca de este, porque el pulso, digamos, eh, es analizado de la potencia reflejada y este pulso llega hasta acá y vuelve, y si es angosto se puede analizar por esto, pero para distancias cortas. Eso es lo que se pone acá, ¿ves? Pulso corto llega nomás a distancias cortas. Y se me ha caído la red, así que voy a volver a ingresar, ¿ya? Entonces, estamos viendo por esta parte, acá. Muy bien. Entonces, aquí estamos diciendo que el tipo de fibra, el área que queremos analizar, donde supuestamente pueden haber fallas, es una relación entre el ancho del pulso, que llega más lejos cuanto es más ancho, ¿no? Se puede analizar, porque este también va perdiendo potencia, ¿no? Y este es para distancias más cortas, pero es un detalle que hay que tener en cuenta, por ese pulso corto y pulso largo, ¿ya? Entonces, ese se llama el rango dinámico, ¿sí? Hasta cuántos kilómetros puede viajar esta luz, ¿sí? Y después la potencia tiene que volver y hacer funcionar el OTDR, ¿no? Entonces, cada uno tiene su rango dinámico. Bueno, por ejemplo, aquí está el problema de la bobina de lanzamiento, ¿eh? Entonces, aquí sería, este es el OTDR, aquí sería la bobina de lanzamiento, y a partir de aquí recién sería la conexión del hilo de la fibra, ¿sí? Esos son los detalles que hay que tener en cuenta. Muy bien. Entonces, ¿para qué sirve la bobina de lanzamiento? Para eliminar los problemas de la zona muerta, ¿no? La zona muerta donde no se puede hacer mediciones porque la luz que vuelve altera el funcionamiento del OTDR, ¿sí? Entonces, ahí están los eventos que pueden ser, hay algunos eventos que no se reflejan, ¿no? Va la luz pero no se reflejan. Esto no son visibles por el OTDR, pero sí nos interesan estos que son eventos reflectantes, ¿no? Por ejemplo, empalme mecánico, conectores, grietas, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí está la distancia, y este es el evento, el accidente, y aquí están los dBs, de cuánto se pierde, ¿no? La pérdida de la potencia. Se puede medir las pérdidas de potencia, entonces, conforme nos vamos propagando, ¿no? ¿Sí? Aquí están las distancias. Por ejemplo, le voy a presentar, esto es de una medición real,
Aquí está el rango dinámico que les hablaba, ¿ve? Y de la cuestión de la zona muerta. Ahora miren este tipo de mediciones. Miren, acá, ¿ve? Aquí ya se analiza más en detalle este evento y estos otros eventos, ¿no? Esa es la caracterización. Por ejemplo, esta es de una medición de una ciudad de acá, creo, en Bolivia. Entonces, este es otro, este Cochabamba, ¿ve? Son medidas hechas en Cochabamba de una empresa que instaló y entonces está chequeando qué está pasando en la caja Barrientos, ahí está la pérdida que está corriendo, después en la caja La Pampa y en la caja San Martín, ¿ve? Llegar, este sería, digamos, el último evento. Entonces, aquí están viendo las distancias a las que se ocurren y las pérdidas que ocurren en cada empalme. ¿Ya? Bueno, entonces, entonces es clave aquí el empalmador, ¿no? Pues si tienes un empalmador malo o hace un mal empalme, entonces esto puede funcionar, pero el problema es que siempre hay que tener en cuenta la pérdida de cada uno de empalmes, porque son los eventos más, son desconocidos, ¿no? Porque me dan un conector y yo sé cuánto pierdo, pero en el empalme no lo sé. Hay que hacer la medición y recién ir calibrando de acuerdo a lo que ya se ha hecho en el balance energético, ¿no? Entonces, si bien en la teoría nosotros decimos cada empalme pierde 0,1, 0,1, 0,1, en la práctica eso no es siempre posible. Van a tener diferentes valores de empalme. Entonces, se puede decir, bueno, los empalmes de todo este enlace no pueden superar el 0,12, por decir. ¿Sí? Entonces, si sale mayor, vuelven a hacer el empalme hasta cumplir con ese valor, ¿no? Ese es un criterio. Bueno, entonces, la empalmadora es otro dispositivo de mucho interés, ¿no? Por ejemplo, acá está, este es un esquema genérico de una empalmadora, ¿sí? Acá, ¿ve? Entonces, ¿qué va a tener el empalmador? Tiene que tener un sistema para fundir, el sistema para fundir los dos hilos de fibra, ¿sí? Entonces, va a tener este dispositivo necesariamente que tener en alguna parte. Ahí está el aro fusionador, el arco, todos estos son las particularidades que pueden tener un fusionador, ¿ya? Por suerte hay un fusionador en la carrera, ¿sí? Entonces, cuando sea posible, cuando se vuelva a la normalidad de las clases presenciales, pueden acercarse y yo cuando tenga clases ahí con el con el OTDR que también hay en la carrera y este fusionador. Hay un fusionador antiguo y hay un fusionador nuevo. Hay las dos cosas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este sería un poco el detalle de la parte del fusionador. Miren, en realidad, por acá viene un hilo de fibra que tiene que tener determinada longitud hasta acercarlo hasta acá. Ese es un hilo de fibra. El otro hilo de fibra viene por acá. ¿Sí? Todo esto es un sistema para sujetarlo. Y una vez que ya está a cierta distancia, esta tapita se cierra, acá se cierra y quedan los hilos de fibra aquí. Ahí hay que hacer la fusión. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? ¿Sí? Y estos electrodos, acá hay unos electrodos entonces para hacer la fusión. ¿Ya? Obviamente pues se tapa esto y se funde y todo eso, ¿no? Esa es una idea nada más. Muy bien, acá está otro listado de elementos, ¿ve? De todo lo que se utiliza, porque se puede empalmar a la fibra, sí, pero tiene que estar protegido. Aquí es el empalme y aquí está. Entonces, todo esto tiene que estar protegido. Por eso, estos son estos protectores. Una vez que se hace el empalme, estos tubitos se los corre hacia el empalme y eso se funde, ¿no? Además de fundir la fibra, este dispositivo sirve de protector al mismo empalme, ¿no? Son los diferentes dispositivos para asegurar, para proteger el empalme, ¿no? Son sistemas para cortar el hilo, obviamente tiene que ser en forma vertical, ¿no? Esto es para pelar, ¿no? Para pelar la fibra, ¿no? Sacarle la protección y quede desnudo el núcleo y la cubierta, ¿sí?
Estas son otras formas de cortadores. Y obviamente estos son todos dispositivos para limpiar los hilos de fibra con alcohol, con una cierta pureza para cualquier polvo, cualquier pequeñas partículas dentro de la función altera, ¿ya? Bueno, eso es todo por hoy y me parece que esta va a ser la última clase. Ya no va a haber la última, otro tema, porque veo que las notas no están muy bien, tanto en teoría como en laboratorio, ¿sí? Algunos ya han aprobado el laboratorio, ya están habilitados para rendir examen teórico, pero otros no, ¿ya? Así que con esto hemos concluido toda la parte teórica y hasta aquí es el examen, ¿ya? Con esto hemos finalizado y ya la parte teórica. ¿Y qué nos quedaría entonces? Esta tarde el cuestionario general para algunos que no han logrado aprobar el laboratorio. Y bueno, después ya nos vamos directamente al examen final, ¿no ve? Eso es para el jueves 10 de diciembre, es el examen final. ¿Sí? Entonces, ya se tiene la primera nota, el segundo parcial, el examen final. Si a pesar de eso no le sale la nota, hay un recuperatorio, ¿no? Se puede recuperar un parcial. Eso también ya está programado. Y finalmente es el 2T, ¿no ve? Entonces, cerramos con esto la parte teórica y simplemente ya prefiero que se dediquen a prepararse para el examen final o para el recuperatorio en último caso, ¿ya? Muy bien, eso sería todo por entonces.